Bienvenidos hermanos, es un gusto para mí saludarlos en este día domingo especial. Bueno, es especial para nosotros porque podemos destinar este periodo de tiempo a disfrutar el culto online en familia, con la familia de la fe. Y hablando de familia, que ha sido el énfasis del mes de mayo, hay una dinámica especial que es la comunicación familiar, de la cual quiero hacer una referencia con un versículo que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15. En la NBI dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Para mí tener una buena fórmula para tener una comunicación correcta en la familia cristiana debe ser vivir o seguir la verdad en amor. Y yo creo que esto solo es posible cuando cada miembro de la familia es capaz de poder compartir con los demás nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y tener la seguridad que alguien nos está escuchando. Y siempre cuando alguien escucha, también uno entrega. Y se me vienen algunos versículos a la mente, un proverbio más que nada a la mente que tiene relación con eso, que dice, que está en Proverbios capítulo 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Hermanos, los invito a que podamos compartir este culto y los invito a orar. Señor, te damos gracias porque nos das la vida, nos das la posibilidad de poder compartir tu palabra a pesar de todas las cosas que pueden estar pasando. Te agradecemos por la gente que se conecta, que está pendiente de sus hermanos, que somos capaces de poder conversar y servir a los demás. Y te pido que en este día de hoy nos puedas bendecir con tu palabra, con las alabanzas, con la ofrenda que podemos entregar y podamos conectarnos contigo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermanos, los invito a disfrutar del culto. Que estén bien. Buenos días, queridos y queridas hermanas de nuestra iglesia Luz y Vida. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien de salud. Desde el grupo de alabanza les invitamos a disponer su corazón, su mente, para poder bendecir el nombre del Señor, alabarlo en espíritu y en verdad, como Él se merece. Vamos a decir, este es nuestro deseo esta mañana, honrar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, al único que es digno de toda alabanza, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a proclamar también esta mañana que hay libertad en nuestro Dios. Él nos ha hecho libres de todo pecado y maldad, muriendo en aquella cruz por nuestros pecados. Rompió nuestras cadenas, nos ha perdonado y nos ha dado libertad para alabarle esta mañana. En Salmo 136 encontramos una bella alabanza por la eterna misericordia de Dios. Y nos dice el Salmo 136 del 1 al 2, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. También vamos a proclamar que Él es bueno y para siempre su misericordia. Estas hermosas alabanzas entonces las vamos a entonar todos juntos, alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Amén.
ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad.
porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión me corresponde a mí hacer la oración del grupo de oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. También te damos gracias, Señor, por la oportunidad de participar, tener nuestro culto en forma virtual, Señor. Y en estos momentos te quiero pedir por nuestra congregación, Señor, por todos los hermanos, Señor, por si hay alguno que tiene alguna necesidad, Señor, que tú puedas suplir aquella petición que cada uno de nuestros hermanos pueda tener guardado en su corazón. Padre amado, también te queremos pedir, Señor, por el predicador que viene a traernos la palabra del Señor, y que nosotros nos dispongamos para escuchar y que estén atentos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder así seguir aprendiendo más de nuestro amado Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Luz y Vida. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder reflexionar junto a ustedes en base a la palabra del Señor en este mes, ¿cierto? Que ya está bien avanzado y que estamos revisando como iglesia temas respecto a la familia. Así que me ha correspondido entonces hoy reflexionar sobre la comunicación, ¿ya? La comunicación en la familia y con un énfasis especial en la comunicación dentro del matrimonio. Así que en el nombre del Señor vamos a iniciar este estudio. Muy bien, entonces, como titulaba nuestro boletín Lazos, vamos a conversar entonces la comunicación, infierno o paraíso, un título bien sugerente, y así que eso es lo que queremos desarrollar esta mañana. Bueno, para esto, yo creo que para mí, digamos, es importante considerar lo que hemos visto recientemente. Esto es lo que nos compartió nuestro hermano Alejandro Barrera en el retiro de la iglesia que tuvimos el 24 de abril, donde presentó distintos temas. Aquí es como una lluvia de ideas, de temas, de problemáticas, de preocupaciones, de conflictos que estamos viviendo como sociedad en el mundo y en Chile. Y de alguna forma la comunicación y en su defecto los problemas de comunicación, los malos entendidos, la incomunicación, está presente en gran parte de estas problemáticas. Acá la guerra, ¿cierto? La guerra que se está viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, ¿qué peor ejemplo, o sea, qué mayor ejemplo respecto a los problemas de comunicación que una guerra? ¿Ya? Diría que es completamente el extremo de la comunicación. Así que esta diapositiva que presentó el hermano Alejandro me ha seguido hablando como me habló, y yo creo que a todos nos habló en el retiro del 24 de abril. Así que lo tenemos aquí como un telón de fondo, ¿ya? Como una base sobre la cual
nosotros estamos presentando estos temas. Entonces, la comunicación, ¿ya? La comunicación, vamos a hablar de qué es lo que es la comunicación, y la comunicación sana es un proceso, ¿cierto? Es un proceso verbal y no verbal de intercambio de información con otra persona que tiene que entender lo que estamos comunicando. La comunicación tiene 3 ingredientes: el hablar, el escuchar y el entender. Así que esa es la comunicación, y le pusimos como título, como apellido, por decirlo así, la comunicación sana o saludable, ¿cierto? Y entonces esto es lo que queremos revisar esta mañana, estos 3 temas. Esto es una materia donde probablemente los psicólogos, y sobre todo psicólogos cristianos, son expertos, pero lo vamos a presentar como una especie de introducción al tema, sabiendo que es un tema muy amplio, pero a la vez muy, muy trascendente. Vamos a hablar entonces de 3 componentes de este estudio. Entonces, uno es los axiomas o principios de la comunicación. Segundo, la importancia de la escucha. Y finalmente, el arte de la comunicación, ¿no? Para el tema 2 y el tema 3, nos vamos a basar en el libro Matrimonios Comprometidos de George McDowell. Entonces, ¿qué son los axiomas o principios de la comunicación? Hay mucha comunicación que no es consciente, ¿ya? Y ahí vamos a hablar. No todo lo que comunicamos o lo que se nos comunica nos damos cuenta, en ese sentido es consciente. Estos axiomas o principios describen los procesos de comunicación que tienen lugar durante la interacción entre las personas. Y fueron propuestos por un psicólogo que se llamaba Paul Václavitz, ¿ya? Me parece que así se pronuncia el apellido, que era un psicólogo y teórico de la comunicación que definió estos 5 axiomas básicos de la comunicación. Es súper importante que los vamos a revisar, y estos axiomas también ayudan a entender, ¿cierto?, en qué parte del proceso de la comunicación se producen ciertos problemas y que finalmente van a dar a malentendidos y conflictos. Como le decía, el conflicto máximo sería la guerra, ¿cierto?, entre países, pero muchas veces hay conflicto entre personas y a nivel tanto de los matrimonios como de las familias, ¿no? Así que es importante analizar esto que parece bien teórico, pero que tiene mucha aplicación. Entonces aquí están los 5 axiomas. No los voy a detallar todos, solamente voy a seleccionar 2 de acá que me parecen que tienen mucha aplicación, ¿eh? Uno es que no se puede no comunicar, ¿ya? O mejor, o dicho en positivo, siempre estamos comunicando. Esto lo voy a desarrollar un poco más, ¿ya? El segundo punto, que toda comunicación tiene un contenido. Tercero, que la comunicación es puntuada. Cuarto, que la comunicación implica modalidades digitales y analógicas, que también lo vamos a detallar. Y el quinto es que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. De los 5 solamente voy a desarrollar 2, ¿ya? En honor al tiempo, porque como les decía, esto es una introducción al tema de la comunicación. Entonces, el primer axioma es que no se puede no comunicar. O sea, dicho en positivo, es que siempre estamos comunicando, aunque no seamos conscientes de esto. Como decía, gran parte de la comunicación se produce a un nivel inconsciente, no nos damos cuenta de que estamos comunicando. Entonces, cuando 2 personas ya se perciben, entran en contacto, ahí empieza la comunicación. No solamente la comunicación verbal, sino que muchas veces, tanto o más importante, en la comunicación no verbal, los gestos, las inflexiones del lenguaje, el tinte emocional que le ponemos al lenguaje, son tanto o más importantes que el mensaje en sí. Así que cualquier comportamiento perceptible, incluida la ausencia de acción, tiene el potencial de ser interpretado por otras personas como si tuviera algún significado. O sea, incluso el silencio, ¿ya? El silencio es una forma de comunicarse. Así que nos comunicamos incluso cuando no queremos hacerlo o no somos conscientes de esto.
Así que es súper importante. Siempre, siempre estamos, por eso que es el primer principio, siempre estamos comunicando. ¿Ya? Así que es súper importante eso en las relaciones de pareja. Uno dice, no, yo incluso dice, no, yo no voy a hablar, yo me voy a mantener en silencio, yo no voy a discutir, yo no voy a alegar, digamos, voy a tratar de mantener la calma, pero aún eso es una forma de comunicación. Si vemos acá en una foto tomada de internet, ¿cierto? Claro, puede haber silencio acá en esta pareja, pero claro, cada uno con esa postura, ¿cierto? La postura de los brazos cruzados, por ejemplo, el ceño fruncido, comunica, ¿ah? Comunica, expresa, ¿ah? Uno se da a entender, ¿ah? Muchas veces sin palabras. Los silencios en la pareja también comunican. Una vez, un pastor nos contó de una pareja, ¿cierto? Que tenía muchos conflictos, una pareja cristiana, y, y, y entonces el marido algo le dijo así como que estaba aburrido de que la señora hablara tanto, y la señora dijo, ok, está bien, no voy a hablar. Y lo hizo literalmente y estuvo alrededor de aproximadamente 30, no me acuerdo bien, pero mucho tiempo, 30, 35 años que no le habló a su pareja, o sea, así se lo tomó completamente literal. De los 5 axiomas seleccionamos 2. El segundo dice, la comunicación implica modalidades digitales y analógicas. ¿Eh? Lo voy a explicar porque tiene mucho que ver con lo del lenguaje no verbal. El modo digital es lo que la persona dice, lo que las palabras realmente significan, ¿ya? O sea, si yo digo celular, si digo lápiz, si digo dinero, si digo 5.000 pesos, ese es un mensaje, ¿cierto? Pero el modo analógico tiene que ver con la forma, ¿ya? Con la forma en que se dice algo o con las señales no verbales que acompañan a este mensaje. Así que es súper importante la, la congruencia, ¿ya? La congruencia entre el mensaje verbal, el contenido de ese mensaje y lo que acompaña el lenguaje, que es el lenguaje no verbal. A veces podemos enviar 2 mensajes opuestos a la vez, o sea, uno lo puede decir, estar con el celular, ¿cierto? Estar con el celular y no, si te estoy escuchando, sí, si te estoy poniendo atención, pero claramente nuestro lenguaje no verbal dice que no nos están escuchando, no nos están poniendo atención. Imagínense que uno está preocupado, va a hacer un trámite, por ejemplo, importante, y la persona que está del otro lado del escritorio está viendo el celular, está contestando un correo electrónico, con la vista en el computador y no nos está poniendo atención. Claramente ahí hay un conflicto comunicacional importante, ¿ya? Me acuerdo una vez que en una elección en Estados Unidos, que estaba George Bush padre, estaba en un debate y hizo un detalle, un gesto, que le hicieron una pregunta, ya estaba como avanzado el debate, y George Bush miró su reloj, así como diciendo, estoy aburrido, ya estoy cansado, ya, y eso la verdad que después se midió en la encuesta y eso le bajó muchos puntos y finalmente perdió esa elección, así que ojo con el lenguaje no verbal. Entonces, entonces los mensajes opuestos, ¿cierto? Cuando una persona envía un mensaje con información verbal, paraverbal y no verbal, contradictoria, se tiende a creer más lo no verbal, los gestos que hace, la cara que hace, la postura, los brazos cruzados, las manos en los bolsillos, estar preocupado de otras cosas. Si uno está hablando con alguien y esa persona está preocupada del teléfono, está preocupada del reloj, es que realmente está en cuerpo, pero no está en su mente y con su sentido ahí en ese momento de comunicación. Así que creo que es importante analizar estos axiomas de la comunicación, porque aquí es donde fallan las cosas, donde falla la comunicación. Entonces aquí, bueno, la consecuencia, la congruencia entre el contenido y el lenguaje no verbal. O sea, aquí seguramente da la impresión de una pareja, ¿cierto? Que hay un conflicto, el hombre parece como explicando algo, está pidiendo perdón, ¿ya? Entonces, claro, eso tiene que ir también, tiene que ir acompañado de un todo, ¿cierto? De un mensaje, de una postura del cuerpo, de un tono de voz que tiene que ir de la mano de eso, ¿cierto?
Perfecto, seguimos con la comunicación sana entonces. La comunicación es el mejor predictor de una relación sana. La piedra angular de la comunicación es el escuchar bien. Después lo vamos a detallar un poco más. Y el versículo acá que es clave es Santiago 1:19. Dice, todo hombre, sea hombre o mujer, ¿cierto? Como estamos en estos tiempos, todo hombre o mujer sea pronto para oír y lento para hablar. ¿Ah? Y eso muchas veces nos pasa, tenemos la tendencia a hacer lo contrario. Hablamos mucho y somos poco dados a escuchar. Muchas veces nuestros diálogos se transforman en un monólogo. O sea, una persona habla, 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 y el otro a veces dice sí o no, pero hay uno siempre que habla más, ¿cierto? Entonces eso habla de una escucha activa. ¿No? Y alguien decía, bueno, no, por algo tenemos dos orejas y una sola boca. ¿No? Pareciera que el Señor no hizo con esto de que nos invita a ser mejores oidores que habladores. Muchas veces el que habla mucho siempre comete más errores. Entonces la reflexión siempre en varios proverbios de que la persona sabia es aquella que escucha, ¿ya? Que escucha y no habla tanto, sino que tiene esa capacidad de ser reflexivo, de escuchar. Así que vamos, el segundo punto entonces, el escuchar. ¿Ah? Es entender lo que la otra persona está diciendo y lo que quiere decir. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con las personas. Hay gente que se confunda, hay gente que se confunde y piensa que porque uno lo escucha, uno le lleva el amén en todo o le dice o está de acuerdo. ¿Ah? No, simplemente escuchar es diferente de estar de acuerdo, pero tiene que ser una escucha activa, ¿ya? Una escucha consciente, por decirlo así, ¿ya? Escuchar también, y como estamos hablando en esto de la comunicación, la comunicación es un arte que se va aprendiendo en el tiempo, en las relaciones de pareja se va desarrollando. Algunos si bien tienen algunos puntos a favor, tienen una cierta tendencia a ser más fáciles de escuchar, el Señor nos invita a poner en práctica estos principios para ir desarrollando esto en nuestra familia y en nuestra iglesia. Entonces, el escuchar dice mucho. ¿Eh? Cuando alguno siente que no se escucha, que no le dan el espacio, el tiempo, eso va a producir frustración. Y es muy común en las parejas, ¿cierto? Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia con esto, cuando uno empieza a hablar como en blanco y negro, en el sentido de exagerar cosas, ¿cierto? O destacar mucho las cosas malas. Dice, tú nunca me escuchas. Claro, puede ser que algunas veces no hubo una escucha, entonces uno se tiende a generalizar. Tú nunca me escuchas, ¿ya? O siempre que hablo contigo tú estás pensando en otra cosa, estás con tu cabeza en el trabajo o en otras cosas, ¿ya? Oír es diferente de escuchar. Oír es simplemente buscar información para los propios intereses, pero escuchar se enfoca en la otra persona. ¿Eh? Ahí el desarrollo de la empatía, ¿cierto? De ponerse en los zapatos de la otra persona, en la mente de la otra persona. Interesarse por lo que la otra persona está diciendo. Entonces, bueno, aquí en el libro de Josh McDowell, que se llama Matrimonios Comprometidos, da varias sugerencias. ¿Ya? Las voy a mencionar un poco a la rápida para ir al tercer punto, que es, bueno, cuando uno está escuchando, ¿cierto? Tiene que estar ahí presente, ¿cierto? Muchas veces pasa que uno está con el cuerpo presente, pero tiene la mente en otro lado. Ya sabes, nos pasa mucho, yo diría así como quizás a los varones nos pasa mucho que nos quedamos muy pegados, como se dice, con el trabajo y uno está qué pasó con el trabajo, que de repente se trabaja en un hospital, que el paciente, que la receta, y así, ¿ah? O un profesor que no, que las notas de los alumnos, que esto, que lo otro, que los informe, que lo que viene mañana, y eso nos priva de tener un tiempo de calidad en nuestra familia, ¿ya? Estar atentos, ¿cierto? Pedir más información, que haya una cosa de bidireccional, ¿cierto? De diálogo, no de monólogo, sino que de diálogo. Reflexionar sobre lo que la otra persona está diciendo, tratar de repente decir, lo que tú me quieres decir es esto, ¿cierto? Si hay dudas, pedir información, pero ¿me estás diciendo esto o me estás diciendo es lo otro? ¿Ya? Por eso, repetir, parafrasear las aseveraciones de la otra persona con sentimiento, o sea, que realmente estoy aquí, es verdad que estoy aquí, mi lenguaje verbal y no verbal están aquí para
tener una conversación, una comunicación fluida. Quedarte en silencio, ¿ya? Porque hay gente que de repente trata de terminar la oración, ¿cierto? Es como muy impulsivo, y en eso yo reconozco que a mí personalmente este es un tema que me cuesta, ¿ya? Muchas veces soy muy impaciente, y por distintos motivos, que no vienen al caso, ¿cierto? Pero claro, soy impaciente, de repente me gustaría llegar rápidamente al dato o al punto, ¿ya? Y eso no siempre los ritmos en las parejas son así, ¿ah? Algunos son más concretos, otros tienden a dar más detalle, entonces eso hay que irlo, después vamos a ver algunos de ciertos transacciones, por decirlo así, o digamos, de una reciprocidad, ¿ya? Bueno, refrena, dice, concentrarte en tu respuesta mientras la otra persona está hablando. Claro, porque si yo empiezo a pensar en lo que yo quiero decir, que quiero responder, dejo de escuchar el mensaje, ¿no? Es una cosa, que generalmente uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Expresar apoyo, aprecio por la otra persona, ¿ya? Así que esto es, el hermano Josh McDowell nos invita, ¿cierto?, a ser buenos oidores, ¿ya? Y eso es un servicio, ¿cierto?, muy importante en la iglesia, en el trabajo secular y también al interior de nuestra familia. Pensemos no solamente en los matrimonios, sino que también la relación de padre e hijo, o de hijos con padres también. Es muy importante esto de escuchar, dar el tiempo, escuchar. Yo tengo una experiencia bien bonita con mis hijas, ¿ya? Muchas veces en los trayectos, cuando las llevo al colegio, muchas veces me entero de muchas cosas, de muchos detalles, de muchas cosas que están pasando, y mis hijas, sobre todo la mayor, siempre ha tenido mucha confianza de contarme, mira, en el colegio acaba de pasar esto, a tal compañero le pusieron una natación por esto y por lo otro, y yo valoro mucho eso, ¿eh? Porque hay una confianza, y eso es positivo, ¿ya? Entonces, la comunicación ya dijimos que es muy importante. La base de los expertos, ¿cierto? Y en este caso el hermano Josh McDowell es un experto, ¿cierto?, en consejería pastoral, por ejemplo. La base, la piedra angular es la habilidad para escuchar, ¿ya? Se enfatiza mucho, ¿ya? Se enfatiza mucho la escucha activa, ¿ya? Una escucha que es con la intención de entender a la otra persona, ¿cierto? Pero también también tenemos que enfatizar la capacidad de hablar. Van de la mano, ¿no? Son inseparables, la capacidad de escuchar de la capacidad de hablar. Porque las buenas relaciones se caracterizan por una buena comunicación. La buena comunicación, la comunicación sana, se concentra en la otra persona. No es una cosa egoísta, ¿cierto? Hay mucha gente que es nosotros decimos que tienen rasgos de narcisismo, ¿cierto? El narciso ese que le gusta hablar, que le gusta siempre ser, como decimos, el florero o el centro de atención. Y claro, y en ese contexto funciona muy bien, pero si no le dan esa pleitesía, se va, digamos, a otro ambiente, ¿ya? Así que el narciso no se preocupa de la otra persona, se preocupa de sí, ¿no? Entonces, bueno, y esto es concentrarse en el otro para conectarse mejor y tener una relación más profunda. Vamos a mencionar estos 10 principios en este libro, que es muy, muy interesante, completamente recomendable. Lo revisamos en los matrimonios de la iglesia hace un par de años. Estuvimos 2 años revisando este libro, capítulo, todo, lo vimos todo, y fue de mucha bendición, así que claramente es muy recomendable para la iglesia. Entonces, trabaja en la comunicación, aprende a negociar, procura entender, afirma el valor y la dignidad de tu cónyuge, de tu pareja, sea una persona positiva, alentadora. Practica la confidencialidad, espera el momento adecuado, comparte tus sentimientos con sensibilidad, evita leer la mente y sea una persona honesta. Vamos a definir también en un par de palabras, vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos principios. Entonces, trabajar en la comunicación, ¿no? Esto es un arte, ¿ya? No surge naturalmente.
nosotros, cuando una persona se empareja, se casa con otra, ¿cierto? Trae una cultura, por decirlo así, de cada una de las familias, y esa es una cultura que tiene generaciones, varias generaciones para atrás. Entonces a uno le enseñaron, se acostumbró a vivir en un cierto ambiente. Va a ser muy diferente, digamos, una familia como de descendientes alemanes, por ejemplo, o británicos, que se caracterizan por ser muy reservados, muy flemáticos, se dice, de una persona que tiene ascendencia italiana, que son muy expansivos, hablan fuerte, ¿cierto? Entonces, claro, imagínense juntar esas dos culturas, y eso muchas veces es difícil, y eso se va aprendiendo con el tiempo. Entonces hay que trabajar en la comunicación, no surge naturalmente. Necesitamos un esfuerzo constante basado en lo que Josh McDowell dice, una decisión de amor. Eso es muy interesante, ese concepto, para enfocarnos en el otro. Salir de la comodidad para escuchar. Así que, bueno, hay ciertos ejemplos que enturbian, ¿cierto?, la comunicación. Muchas veces, como yo le decía, estos trayectos, por ejemplo, en el auto con la familia, son muy positivos para estar ahí, para conversar, hay que disfrutarlo. Las comidas también son muy importantes, porque yo creo que todos tenemos esa costumbre muy buena, ¿cierto?, de que si está la familia, tiene que comer junta, y toda la familia, ¿cierto?, deja de hacer sus quehaceres y viene a la mesa y se conversa. Y por supuesto que hay cosas, después vamos a ver, no son convenientes de conversar en la mesa, pero en general es una buena instancia. Así que ojo nos pasa mucho ahora con el celular, que estamos tan acostumbrados al celular, parece que está como parte de nuestro, que estamos ahí, uno va a un restaurante, por ejemplo, y ve que todos están con el celular, y no conversan, ¿eh? Están haciendo otras cosas. Así que ojo con eso antes se usaba mucho de leer el diario, por ejemplo, en la mesa, ahora ya prácticamente todos con el celular. Entonces, esto es una imagen muy actual, ¿cierto?, del celular, ¿no? De que está uno preocupado del celular, y cree, entre comillas, que por eso que esto de las redes sociales es un nombre bastante, digamos, que no corresponde, digamos, porque claro, entre comillas, uno lo conectan con gente que puede estar al otro lado del mundo, pero lo desconectan del aquí, ahora, de la gente del entorno, de lo real. Entonces el arte es un arte, ¿ya? Es un arte, y los artes no son así inmediatos, sino que se van desarrollando con el tiempo. Entonces aprender el arte de la comunicación es trabajoso, cuesta dinero, energía, tal vez dinero, ¿no? En el sentido, por ejemplo, antes, cuando el mismo George McDowell lo cuenta, cuando él viajaba por el mundo, y llamar a su casa de Estados Unidos no era barato, una llamada a larga distancia sigue siendo cara. Ahora con un WhatsApp es mucho más fácil, pero a eso se refiere con que hay que invertir dinero, ¿no? Pero debido a que provee un canal directo de intimidad relacional y de conexión emocional con tu ser amado, vale la pena, ¿no? También otro pastor que tuvimos como familia, el pastor Roy Wetzel Jr., él decía, matrimonio es trabajo. Aprender a negociar, ¿eh? La relación matrimonial saludable es de dar y recibir, especialmente porque hay estilos diferentes de comunicación. Como ya lo dije, cada uno viene de un trasfondo familiar diferente. No hay ningún estilo de comunicación que sea mejor que otro. Son principalmente complementarios, ¿ya? El detallista o el concreto, no es que uno sea mejor que otro, sino que probablemente funciona mejor en algunos contextos. Así que el comunicador sabe muy bien en qué momento usar algún estilo de comunicación. Va a ser diferente, por ejemplo, si es como un profesor. No va a ser lo mismo trabajar con niñitos de 5 años que con preadolescentes, con adolescentes, después de la universidad. El estilo de comunicación tiene que ser diferente. Entonces hay que ser sensible y estar consciente de cómo se procesa y recibe la información la persona amada, ¿eh? Para hacer los ajustes apropiados, y eso es el arte, y eso es amor, y solamente con la ayuda del Señor se puede lograr. Tercero, procurar entender, ya lo dijimos, lo importante de la escucha y de la escucha activa. Así que vamos a pasar a otro punto. Afirmar el valor y la dignidad de tu cónyuge. Todos tenemos necesidades profundas de ser conocidos, de ser amados, de ser valorados por lo que somos, ¿ya? Y eso es una necesidad, por eso
ese es uno de los motivos principales de por qué queremos formar una familia, por qué queremos casarnos, porque hay algo que nos falta y en el matrimonio el Señor nos permite llenar esa necesidad de valoración, de dignidad. Es parte del diseño de Dios. Debemos procurar entonces escuchar y entender la posición, las ideas, los sentimientos del ser amado. Nuestro cónyuge nos complementa. Necesitamos a nuestro cónyuge más de lo que nosotros pensamos, con todas sus percepciones, sus intuiciones, sus ideas. Entonces tenemos que sentirnos valorados. ¿Y qué pasa el día que ya no nos sentimos valorados en nuestra casa? Claro, ahí es una cosa que no es normal. Quinto, ser una persona positiva y alentadora. George McDowell dice que una conversación sana, una sugerencia, ¿cierto? El 90% deberían ser elogios, ¿no? Que te ves hermosa, qué bueno lo que hiciste, qué bueno el regalo que me hiciste, ¿ya? Y solamente un 10% crítica. El problema es cuando es todo lo contrario, ¿ya? Y eso también vale para los hijos. ¿Qué vas a hacer al hijo? Todo el día, pero que esto, que no dejaste la toalla, que esto, que dejaste las zapatillas botadas. Bueno, estamos en proceso de formación con los hijos, pero también esos mensajes de aliento son muy importantes. Así que debiéramos, ¿cierto?, ser comunicadores positivos. Sexto, la confidencialidad, ¿no? Entonces, ventilar con amistades principalmente, incluso con gente de la iglesia, asuntos privados, realmente es peligroso, ¿ya? Y esa es una cosa que pasa en las iglesias, porque en la iglesia hay mucha intimidad, entonces de repente se ventilan cosas, ¿no? Cosas de la familia, de los hijos, que no corresponden, así que hay que tener cuidado. Me gustó esta foto porque yo creo que eso, con los que somos padres, entendemos eso, cuando jugamos con los niños y les decimos que salten y los niños se tiran nomás, ¿ah? Se tiran nomás, no la piensan, ¿ya? Y ahí tiene que ver, yo creo que esto que dice el Señor, que para entrar al reino tenemos que ser como niños, o sea, la confianza plena en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ventilan cosas, y eso también pasa con los hijos, ¿eh? ¿Qué pasa si el hijo le cuenta algo al papá, dice, papá, sabes que me gusta tal niño, ¿cierto? O tal niña, y el papá lo ventila, así con los amigos, hoy saben que mi hijo me contó tal cosa, entonces esa confianza se pierde ya, y recobrarla puede ser muy difícil. Séptimo, esperar el momento adecuado. Esto es muy importante, ¿ya? O sea, hay momentos y momentos, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a decir las palabras correctas en el momento correcto. Entonces, claro, en la mesa, si bien en la mesa es un muy buen ambiente para conversar, cosas, digamos, cotidianas, livianas, no es un buen momento para discutir, para hablar cosas de realmente muy conflictivas, muy difíciles. Hay que buscar otro ambiente, ¿ya? Otros momentos, ¿no? Por ahí una vez leí, por ahí no me acuerdo, en una revista, ¿cierto? Que un matrimonio, o sea, estaba casando a su hija, y el día de la boda, cuando seguramente, me imagino, se estaba poniendo el vestido, los papás le confiesan a la hija que ella era adoptada. Imagínense qué terrible, el día de la boda, todo listo, y le dicen eso, que claro, que es algo normal, digamos, pero el momento era completamente inadecuado. Entonces, imagínense cómo esa boda se transformó quizás en un funeral. Entonces, hay que elegir bien el momento, o de repente yo tengo un familiar que está hospitalizado, y tenían que operarlo del corazón, ¿eh? Y llegó una hermana de este familiar, y se pusieron a discutir cosas de cuando tenían 15 años, cuando tenían 20 años. Entonces no corresponde, ¿cierto? Cuando uno tiene que operarse o tiene que hacer alguna cosa importante, tiene que tener paz, ¿cierto? Paz física, paz mental. Entonces hay que elegir bien los momentos y la privacidad, etcétera. Eso es importante. 8, entonces, compartir los sentimientos con sensibilidad. La clave para una comunicación sana es permitir a la pareja conocer lo que uno está sintiendo, incluyendo los enojos, pero hacerlo de una manera sensible, ¿ya? Y aquí la confianza es importante. Si hay dudas de repente, a ver, ¿te cayó mal esto o no? Eso es importante, eso se va aprendiendo. A veces quizá a mí reconozco que me cuesta de repente entender ciertas cosas del lenguaje no verbal, por ejemplo. En ese sentido, mi esposa es tiene más habilidad en eso. Entonces, hay que hacerlo con sensibilidad.
9, entonces esto de leer la mente. Claro, uno está muy de moda la empatía, ¿cierto? De ponerse en los zapatos del otro, pero a veces si no tenemos bien, no tenemos este don, por decirlo así, es peligroso, ¿no? Porque uno se puede pensar que las cosas son de una forma cuando en realidad son de otra. Entonces, por eso es que es importante, entonces, no dar por hecho que la otra persona entiende todo, el tono de tu voz y tu lenguaje. O sea, así que hay que ser explícito. Mira, ¿sabes qué? En el trabajo, por ejemplo, ¿sabes que estoy molesto por esto? ¿Ya? Porque mira, tú hiciste tal cosa, hablaste mal de mí, por ejemplo. Entonces, eso hay que decirlo. Cuando uno lo deja así como a que no, uno piensa que alguien se dio cuenta, es mejor decirlo explícitamente porque a veces se arman malos entendidos que pueden durar por años. A veces dice, me acuerdo que una vez yo fui a visitar, cuando era muy joven, fui a visitar unos hermanos, a un hermano, ¿cierto? De la iglesia, y estaba con su primo, que también era de la iglesia. Entonces de repente estábamos conversando, me quedé conversando con la persona que yo fui a ver, la otra persona se fue a orar adentro de la casa. ¿Eh? Y yo sentía que oraba, que clamaba al Señor. Entonces, claro, y yo por muchos meses pensé que esa oración tenía que ver conmigo. Entonces yo dije, chuta, qué mal estaba yo que esa persona me vio y se puso a orar por mí, no sé. Y varios después teníamos confianza y le pregunté a este hermano, y oye, ¿por qué pasó tal cosa? Varios meses después o años después. Me dijo, no, si eso no tenía nada que ver contigo, yo estaba orando por mi primo, porque se iba a ir de la ciudad, etcétera. Entonces, imagínense un malentendido por tanto tiempo. Así que tratar de leer la mente de otras personas es muchas veces difícil, ¿no? Así que puede dar malos entendidos, y esos malos entendidos se pueden prolongar por mucho tiempo. Y finalmente, bueno, ser una persona honesta, ¿ya? Como dice Efesios, siguiendo la verdad con amor, ¿ya? Así que ser considerado hacia los sentimientos de las otras personas. Aquí está, ¿cierto?, la historia de Pinocho, ¿cierto?, que a medida que mentía se le iba creciendo su nariz. Entonces, claro, tenemos que ser honestos, pero tampoco ser así frontales. Hay gente que dice, no, yo digo lo que pienso, y eso tampoco está bien, ¿eh? Eso está bien. Eso habla de que el lóbulo frontal, la parte de adelante del cerebro, no funciona al 100% bien. Entonces llega y tiran nomás cualquier cosa. Entonces hay que como dice la palabra, ¿cierto? Ser diplomático, ser cariñoso, decir las cosas, pero siempre la forma es muy importante. No solamente el fondo, el contenido, sino que la forma de cómo decimos las cosas. Bueno, así que el arte de la comunicación entonces requiere tiempo, dedicación, enfoque, práctica, oración, estudio de la palabra, hablar con hermanos que tengan más experiencia, porque dominar la comunicación es un proceso que dura toda la vida, y en ese sentido somos proyectos que no están acabados. El Señor sigue trabajando con nosotros a nivel personal y a nivel también de matrimonio y de familia, y finalmente de iglesia. No estamos acabados, entonces somos susceptibles de cometer errores, y gracias al Señor nos lleva a hablar de estos temas para ir aprendiendo y creciendo. Así que bueno, estamos terminando ya de esta introducción a la comunicación, infierno o paraíso. Y bueno, yo pensaba cuando se me encargó este tema que finalmente, ¿qué es lo que es el infierno? Es donde no está Dios, ¿no? Eso es el infierno, ¿ya? Y gracias al Señor que en nosotros está Dios a través de su Espíritu Santo. Nos ha dejado su Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía, ¿cierto?, a la verdad que es el Señor Jesucristo. Así que estamos ya viviendo por fe en este paraíso, con el Señor. Así que eso es lo que nos tiene que ayudar, que la comunicación infierno-paraíso, en el Señor, esto es un paraíso, ¿no? Puede ser un paraíso, y el Señor nos da las herramientas para que esto sea un paraíso. No quiero decir que está todo hecho, que está todo, no, estamos el matrimonio es trabajo, como decía el pastor Roy Wetzel. Pero esto solamente se puede vivir a través del Señor, con el Señor, ¿ya? Así que bueno, hablamos de los axiomas de la comunicación, enfatizamos que siempre estamos comunicando,
y que la comunicación tiene un componente verbal, un contenido, pero también un componente no verbal que es muy importante y que tienen que ir de la mano, ¿ya? Hablamos de la escucha, de lo importante que no solamente oír, sino que escuchar activamente. Y que el arte de la comunicación con esto, todas estas sugerencias, todos estos consejos que nos da el libro Matrimonios Comprometidos, nos puede ayudar, ¿cierto? Como iglesia y como matrimonio. Así que, hermano, muchas gracias por la paciencia. Espero que este material sirva para los hermanos, las hermanas de la Iglesia Luz y Vida y también por medio de la grabación que va a quedar en YouTube, que pueda servir quizás a otro hermano u otros amigos que puedan buscar consejo en la palabra del Señor. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.